Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una vez más, bienvenidos a su espacio México, Datos y Futuro. Un servidor se congratula, se emociona de cada vez que viene aquí a saludar a nuestra querida amiga Jackie. ¿Cómo estás, Jackie Hinojos? Buenas tardes, Lalo. Igual un gusto. Pues bueno, saludarlos una vez más porque ya nos surgía venir a cámara, no sé qué opinas, pero creo que ya nos habíamos tardado. Sí. Creo que ya la agenda de alguien, que es muy saturada, nos habían pedido estar aquí. Pero bueno, afortunadamente ya estamos de nuevo con nuestros amigos y pues abordando temas que creo yo que son relevantes para la vida política nacional. Jackie, no sé qué opinas tú. Por lo menos de aquí a lo que termine este año y lo que le sigue. Bueno, pues aquí estaremos todavía. Conste, ¿eh? Ya te comprometiste que va a estar aquí lo que queda este año y el que sigue. Sí. Perfecto. Pues déjame comentarte, Jackie, que vamos a empezar abordando un tema que normalmente pues para la gente es muy espinoso porque tiene que ver con los dineros, el cash, el efectivo. Y bueno, pues como buen mes de octubre, ya sabrás tú que desde septiembre que se festeja, ya sabes, el mes de la patria, el gobierno federal entrega algo llamado el presupuesto, bueno, el paquete económico 2024 en este caso, que está compuesto por dos grandes elementos, a lo que se conoce como la ley de ingresos y la ley de egresos, o el presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos. ¿De qué se trata esto muy rápido? Pues de definir cómo es que el dinero que el Estado capta y genera en virtud de muchas actividades económicas, permite ir desagregando pues partidas presupuestales que al final se transmiten en dinero para infraestructura, salud, obra pública, etc. Este presupuesto es muy cuestionado, Jackie, porque si de alguna forma este gobierno o esta administración había tenido el beneplácito de la duda y de los analistas por ser disciplinado, estructurado y bastante consciente, por primera vez estamos viendo un tema importante porque hay un aparente déficit muy serio. Un déficit que estamos calculando más o menos en 1.5 billones de pesos. Así es. Y para que la gente que nos ve lo entienda más fácil, sea más práctico, porque la verdad el tema del presupuesto siempre es un poco complicado para todas y todos. El ingreso es lo que va a, ahora sí que lo que ingresamos a la cartera y el egreso es lo que se va de nuestras manos. Y eso sí, el dinero no es del gobierno, es nuestro dinero del que pagamos con nuestros impuestos. Y sí, pareciera que en octubre viene terrorífico como Halloween este presupuesto. ¡Qué dura! Así viene. Mira, vamos a ponerlo en pocas palabras. ¿Qué es lo que va a ingresar? El Estado prevé ingresos aproximados por 7.3 billones de pesos. Sin embargo, está contemplando erogar, o como bien tú dices, gastar 9.6 billones. Estamos hablando de que no necesariamente este hueco es todo deuda. Sin embargo, se advierte lo que decía yo hace un momento, un techo de endeudamiento que prácticamente va a rondar entre los 1.5 y 1.7 billones de pesos. Esta deuda evidentemente tiene un gran riesgo. Normalmente las economías tienen que hablar de algo llamado equilibrio. Nosotros le denominamos en términos macroeconómicos equilibrio fiscal. Eso quiere decir que lo que ingresa a las arcas de la federación tiene que ser con lo que partamos como piso básico para poder pensar cuánto podemos gastar. Esto advierte un escenario de posible crisis fiscal, lo que significa que si el Estado no genera estos ingresos, porque de alguna forma si hacemos un desglose vemos que estamos percibiendo menos de lo que creíamos que íbamos a recibir. O sea, lo que plantea el gobierno con los ingresos son sus buenos deseos de que nos vaya bien y tengan ese dinero. Todavía no lo tienen, piensan que lo van a tener. Lo que sí tienen gastado es el egreso. Bueno, creo que ya te fuiste más duro, pero déjame desglosarlo para nuestros amigos. Prácticamente el 80% del presupuesto, de estos 9,6 billones de pesos que vamos a gastar, el 80% está en tres partidas. Uno, pensiones. Hay dos tipos de pensiones. Vamos a pensarlo así, algunas que son las históricas institucionalmente impuestas, que tienen que ver con CFE, el ISSSTE, el aparato del Estado y ahora el programa de adultos mayores del bienestar que percibe un ingreso más o menos de 465 mil millones. Es prácticamente un 27% más de lo que se recibía en años anteriores. El segundo elemento, el 80% del gasto que tenemos ya, es el gasto federalizado. ¿Cómo se le conoce esto? El gasto corriente. Es pagar sueldos, pagar nómina, literalmente, y de alguna forma el gasto que también el Estado le da a las entidades federativas, ¿no? A los 32 estados. Y el tercero es el famoso costo de la deuda. Prácticamente de esos 9 billones, 1.26 mil millones, son solo para pagar nuestra deuda. ¿Cómo ves esos datos, Jackie? Me parece que a cualquiera lo ponen a temblar. Si tienes 10 pesos y de esos 10, 80 centavos están comprometidos, tienes un problema. ¿Quieres que te asuste más? Por favor.
Este gobierno va a terminar con una deuda, o sea, el gobierno y nosotros, porque nosotros vamos a terminar pagando ese dinero, de 16 billones de pesos. ¿Sí? 16 billones de pesos. 6 billones más que lo que dejó Peña Nieto y sus anteriores, ¿eh? Aguas. Que no le digan y que no le mienten porque la austeridad no la vemos claro. Yo te diría que el gran problema del Estado es que no ha logrado construir una política fiscal sólida. Esto es, seguimos recaudando menos de lo que debería. Y que además, siendo un país que históricamente se consideraba energético, una potencia energética, pues me parece que cada vez lo somos menos. Hay que decirle a nuestros amigos que este gobierno está contemplando ingresos por producción petrolera por 1,9 millones o 1.9 billones de barriles de petróleo. Y en términos reales no hemos logrado rebasar la barrera del 1.7 billones. O sea, hay un déficit. Estamos haciendo una programación de cosas que no hemos logrado generar en todo el sexenio. Y efectivamente, me parece que estás planteando un tema medular que es el de la deuda, que va a llegar a 16 billones, pero que yo quisiera contrapuntear contigo, que en los últimos 3 sexenios ha crecido prácticamente en un 400%. Y son gobiernos de todos los colores, Jackie, ¿eh? A ver, pero ¿qué me dices? Terminan en 10. Peña Nieto y los anteriores terminaron con 10. Y solo Andrés Manuel ya ganó 6 billones de deuda más. Me vas a dejar sin palabras. O sea, hay un crecimiento de deuda importante, no lo discuto. Nadie discute que los otros presidentes también endeudaron y que hicieron y volvieron. Pero Andrés Manuel llegó con una deuda de 10 billones. Déjame decirte... Y él la está dejando con 16 billones. Te voy a dar un dato. Por favor. Pero te vas a asustar mucho y lo que nos den también. Se me va a poner la piel chinita. Sí. Sí. Okay. O sea, todos los hijos que no tengo ya deben el dinero. En el 2024, cada uno de nosotros va a deber 126,818 pesos. 0 centavos. Sí. Al menos. Y así no 0 centavos. Pero a ver, 126,818 pesos vamos a deber cada uno de los mexicanos que habitan este país y hasta los que no, gracias a la deuda adquirida de Andrés Manuel López Obrador. Yo, mira, perdón otra vez si te contrapunteo. Entiendo que este gobierno está acarreando una deuda que no había en el discurso comprometido. Este es un presupuesto que preocupa un poco por 2 razones. Reitero, la primera es que las arcas públicas aparentan ser sanas. Esto es, no había en apariencia necesidad de endeudarse. Ya salimos de la crisis, la pandemia generó un costo terrible para las familias, pero en apariencia la inflación está medianamente o va disminuyendo, el tipo de cambio es medianamente sólido, lo que sé que afecta a ciertos sectores exportadores sobre todo, la bolsa medianamente es estable, o sea, es una economía que en términos reales no tendría, en términos macroeconómicos, por qué estresarse tanto. O sea, no tendríamos por qué tener una deuda tan amplia. Pero te voy a decir por qué. Por favor. Por los verdes. Hoy andas, pero eso me gusta, eso, venga, por favor. Como tú dices, a ver, sí veníamos bien, no había necesidad. La única necesidad de Andrés Manuel es su propio ego de terminar sus obras faraónicas, porque realmente el dinero se va para esos aspectos. Y el gran ganador también, una vez alguien me dijo, si quieres ver realmente dónde está el corazoncito de un gobierno, del gobernante en turno, es donde le mete la lana. Y Andrés Manuel, ¿saben a quién le mete más lana en este presupuesto todavía? No, por favor. A la Sedena y a la Marina. Ahí está el corazoncito de Andrés Manuel. Recorta a la salud, pero le aumenta exponencialmente a la Sedena. Al Tren Maya, que dijo que iba a costar 128,000 primero, y ahorita pidió otros 128,000 millones, y va a terminar costándonos 700,000 millones de pesos un Tren Maya que está desequilibrando la península, porque de allá soy. Usted es ruda, ¿eh? Es ruda. Es que, a ver si o no, ¿tienes ese dicho que me dijeron es verdad o no? Déjame plantearlo con datos, porque recuerda que somos datos y futuro. A ver, yo discrepo un poco de ciertas cosas que dices, que creo que ya valía la pena que nos aventáramos este round, porque siempre hemos sido muy... A ver,
En términos generales, hay un problema esencial. Vamos, insisto, tenemos un gasto estimado de 9 billones, vamos a gastar 7. De esos 9 billones, perdón, vamos a gastar 9 y vamos a recaudar 7. De esos 9 billones, y esto sí es importante. Si bien nos da los 7, ¿eh? Hay 22 programas, 22, que van a gastar casi 1.200.000 pesos. Efectivamente, en esos programas están 1.500 millones de pesos programados como subsidio al AIFA, que en teoría un aeropuerto no debería recibir un subsidio tan alto. Está el presupuesto de la refinería Dos Bocas, Que nos refina. que son 171.000 millones otra vez. Con esto, el presupuesto de Dos Bocas se va a duplicar. Esto es, Dos Bocas estaba considerado para costar más o menos se habló de muchas cifras, pero entre 180 y 200.000 millones. Ya está por los 468.000 millones. Esto es real. Y el otro tema es el Tren Maya. El Tren Maya, que empezó con un presupuesto de 120.000 millones y que solo en este año volverá a pedir un presupuesto igual. Esto quiere decir que se está pidiendo el presupuesto para el que fue contemplado terminar la obra. Esto es un tema delicado. Es muy probable que el Tren Maya cueste el triple del presupuesto para el que fue programado. Ya va por ahí de un 268-269%. Y para el cual se está pidiendo un presupuesto, como te decía, de 120.000 millones y que puede terminarnos costando 500.000 millones. Esto es real, son cifras que la propia Secretaría de Hacienda está generando y que nos hablan de dos cosas. Uno, difícil entender operativamente hablando un presupuesto que ha venido creciendo de manera tan desmedida sin explicaciones claras. Esto es real. Dos, que efectivamente el Tren Maya es una obra de la que todavía no podemos entender alcances porque no está terminada. Tuvo 5 cambios de vía, 5 veces. Se dijo o se dictaminó que la vía determinada no era la que tenía que ser. Y 3, efectivamente, que tenemos una refinería pues que hoy no está refinando y que difícilmente, por lo que los expertos dicen, va a refinar el año que entra. Entonces, estamos gastando un dinero que difícilmente sabemos cómo puede terminar y que hoy no está generando a los mexicanos utilidad, pero que en el largo plazo, Jackie, podrían ser obras importantes para el desarrollo del país. El tren, ya los economistas y algunos lo han dicho, es imposible que sea rentable. No hay manera. Pero te diría yo... Y dos, como gente de la península, la destrucción a la selva maya es de verdad devastadora, catastrófica. Y no solo la selva, también viene el tema arqueológico, porque toda la zona tiene arqueología y vestigios mayas. Los propios mayas que viven en la zona, sobre todo de Quintana Roo, pues han interpuesto amparos que pues están luchando todos los días. Son gente que cuida su territorio y no están de acuerdo con esas obras porque destruyeron lo más sagrado para ellos, y lo más sagrado para la gente maya de la península es la selva. Entonces el tren, como diría mi abuelita, lo que mal comienza, mal termina. No puedo responder al tema ecológico porque realmente es algo, ni siquiera el gobierno permitió los estudios de impacto ambiental, esto es real. No es que no los permitiera, no los promovió. En términos de lo que significa la utilidad de un tren o la rentabilidad de un tren, yo te diría, en Europa muchos trenes tienen déficit. El tema de los trenes no tiene que ver con utilidades, sino con promover un desarrollo regional e integrar una región o un estado, ¿no? Entonces, ahí tendría yo mis dudas. Sé que es un tema polémico, pero lo que sí sé, y te voy a dar la razón, es que en términos de ejercicio presupuestal y gasto, hay cuestiones muy difíciles de entender y sobre todo de respaldar. Porque otra vez son obras que han crecido 300% en su costo y que además el propio gobierno trató legalmente de amparar bajo la Ley de Seguridad Nacional, lo que hacía difícil auditarlas. Y eso en cualquier escenario es preocupante. Porque volvemos a lo mismo, ¿quién va a tener el control del Tren Maya, no solo de la construcción, sino de la administración? La Sedena. Es correcto, el ejército tiene el arbitrio de lo que significa la administración del Tren Maya, aeropuertos. Hoy el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, está bajo control de la Marina y entiendo que el aeropuerto de Tulum también lo será así. Esto entiendo yo que el presidente aduce o esgrime como un tema vinculado a intereses económicos de empresas que han sido leoninas, dicho por él, pero que de alguna forma nos preocupa porque evidentemente no hay un acceso a información y los datos son poco claros. Veremos cómo se resuelve. Y
También otra noticia no tan agradable para todos, porque yo creo que es lo que más nos duele a todas las mexicanas y mexicanos, el tema de la salud. En ese presupuesto, cada año le venían recortando presupuesto al tema de salud, para recordar. Pero este año sí se la volaron. Este año quieren recortar 55% menos al tema de salud. Destruyeron el Seguro Popular, destruyeron su seguro que era como bienestar, INSABE, y que ahora van a incorporar al IMSS, y dejan a las mexicanas y mexicanos sin seguridad social todavía más, 50 millones de personas no tenemos acceso a la salud. 53, Jackie. 53. Ya aumentó. 53, sin medicinas, sin tratamientos, con hospitales que se están cayendo a pedazos y enfermos en pasillos. Hemos visto videos de cómo los hospitales federales, que hay que aclarar, federales, se están cayendo a pedazos. Bueno, pues este gobierno les está quitando todavía más presupuesto a la salud de todas y todos. Yo te diría, para cerrar mi participación y dejarte ir a descansar sin espantar prójimos, porque no se vale, que hay una reasignación de gasto en términos de salud. Efectivamente hay un recorte sustantivo en virtud de la desaparición de un proyecto que era el INSABI Bienestar. Entiendo yo que en términos reales esa reducción no debe serla por el nuevo proyecto, que es que ahora sea el IMSS quien copte o quien centralice el esquema de seguridad social en términos de salud. En 7 meses tenemos que tener Dinamarca. Entiendo que esto no va a pasar como está presupuestado, pero sería importante decir algo. Efectivamente, con un país donde 53 millones de personas carecen de acceso a la salud, el presupuesto, 3/4 partes lo centraliza el IMSS y 1/4 parte lo centraliza, 2/3 partes, para ser claro y no equivocarme con los números, lo centraliza el IMSS y 1/3 parte va a ser destinada a personas sin acceso a la seguridad social. Y eso preocupa, sin duda preocupa. Así es, mexicanas y mexicanos enfermos, no vamos a poder hacer crecer la economía, la producción, y México va a seguir en el rezago. Mejor ya vámonos, Jackie. Hoy no fue un gusto, Hoy fue complicado. Todavía falta, Seguiremos yo creo que hablando de este tema, porque todavía falta la lucha en Cámara, que seguro va a dar la oposición contra este presupuesto. ¿A poco hay oposición, Jackie? Hay oposición. Hasta luego, amigos.